Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a todos a un nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy vamos a continuar en la meditación de la palabra de Dios, buscando siempre esas riquezas espirituales en su palabra, amén, que tanto necesitamos. Como digo siempre, debemos esforzarnos en estudiar la palabra de Dios, amén, no solamente para nutrirnos, sino también para interpretar correctamente la palabra de Dios. Amén. Para no ser arrastrados o empujados por cualquier viento de doctrina. Amén. Bien. Proseguimos entonces en la misma temática que es la vida cristiana. ¿Okay? La conducta del creyente. Y proseguimos nuestra lectura a partir del verso 7, capítulo 4, verso 7, libro de los Efesios, y leeremos el 7 y saltaremos después al verso 11, ¿ok? Al verso 11, o sea, vamos a hacer la lectura del verso 7 y saltamos al verso 11. Hacemos esto, ¿por qué? Porque los versos 8, 9 y 10 son un paréntesis, ¿ok? Y necesitan una explicación suplementaria, ¿ok? Una explicación adicional, ¿ok? Bien, en sus comentarios pueden dejar, en los comentarios del vídeo pueden dejar, si quieren, si desean más explicaciones, ¿ok? Solamente voy a resumir esos 3 versículos en algo doctrinal que nosotros enseñamos, ¿ok? Bien. Los versos 8, 9 y 10 han dado lugar a interpretaciones muy variopintas, muy a veces demasiado alejados de la palabra de Dios, a veces como un poco de ciencia ficción, ¿ok? Bien, en estos versos 8, 9 y 10, ¿ok? Aquí para nada dice de que Jesucristo descendiese a los infiernos. Dice literalmente que ha descendido a las partes más bajas de la tierra, ¿ok? Nosotros interpretamos que eso es el ser humano, no es el infierno, ¿ok? No es el infierno, no es el Hades, no es ningún tipo de esa cosa, ¿ok? La razón pura, la lógica pura nos indica, ¿ok? Apoyándonos en las demás doctrinas de la palabra de Dios, de que Cristo no descendió en modo alguno a los infiernos, ¿ok? Esas son doctrinas que han venido mucho después, ¿ok? Basadas sobre todo en libros apócrifos y sobre todo siguiendo un poco la doctrina heredada del catolicismo, ¿ok? Bien. Uno de los argumentos que solemos dar es que donde Dios está no hay infierno. Donde Dios está no hay infierno. Donde Dios está no hay sufrimiento. Eso es lo que nosotros enseñamos. Por lo tanto, no podía Dios mismo, que es Jesucristo, descender a los infiernos porque hubieran dejado de ser un lugar de sufrimiento. Algo que explicamos también en doctrina nosotros es que el infierno no es en sí un lugar físico, un lugar geográficamente, un lugar geográfico que se pueda buscar, no es así, no se puede interpretar de esa manera tan arbitraria la palabra de Dios. El infierno es la ausencia de Dios, eso es, lo interpretamos de esa manera. Por supuesto, las almas que están en el infierno, en ese, entre comillas, tenemos que decir lugar, aunque no es un lugar físico, es un lugar de una dimensión espiritual, ¿ok? En la cual hay completamente ausencia de Dios. Bien, no nos extendemos demasiado ahí, ¿ok? Pero les doy ya la interpretación que nosotros damos a estos versículos, ¿ok? Cristo ha descendido a las partes más bajas de la tierra y eso es el ser humano. Bien, ahora sí vamos a hacer la lectura
del verso 7 y continuamos después en el verso 11. Y como les digo, si desean, pues pueden agregar sus comentarios, ¿ok? Y así pues me animan si ustedes quieren para dar alguna explicación suplementaria o adicional a estos versículos, pero tiene que ser en otro vídeo, ¿ok? Bien. Entonces nos dice el verso 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a seguir un poco más. Tenemos, bueno, hay bastante. Pasa que, vamos a ver. Ok. Bien. Vamos a hacerlo poco a poco porque si no va a ser demasiado. Poco a poco. Bien. Nos dice que esto es lo que llamamos, en el verso 7, la administración de la gracia. ¿Ok? Dios administra su gracia. La gracia, por supuesto, aunque aquí en el verso 7 nos dice conforme a la medida del don de Cristo. ¿Ok? Ahora, el don de Cristo, la medida que da Dios, sabemos de antemano que es una medida amplia. ¿Ok? Una medida que sobrepasa todas nuestras expectativas. Amén. Nosotros, cuando pedimos a Dios que nos haga misericordia, cuando pedimos a Dios que nos muestre su gracia, ¿ok? Dios, por supuesto, que se mueve a misericordia. Y Dios, por supuesto, que nos muestra su gracia. Amén. De hecho, vivimos en gracia. ¿Ok? Pues miren, nosotros podemos esperar una medida pequeña de Dios. Sin embargo, la medida con la que Dios entrega su gracia, su misericordia, es una medida siempre amplia, más allá de todo lo que nosotros podríamos esperar. Amén. Ok. La medida del don de Cristo. Saltamos después al verso 11 y nos dice que de esa gracia que Dios ha repartido, ¿ok? Dios ha repartido dones a los hombres y lo ha hecho conforme su conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios sabe a quién llama y para qué lo llama. Dios sabe, Dios conoce de antemano el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Por eso digo, insisto siempre, que hacer la voluntad de Dios consiste, en esencia, en cumplir la voluntad de Dios en nosotros. Amén. Eso es hacer la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirme, ¿ok? Aunque lo ya lo he dicho muchas veces. El éxito de un ministro no depende del número de almas que congrega, no depende del número de iglesias que ha podido levantar para la gloria de Dios, no depende tampoco del número de ministros que haya podido levantar para la gloria de Dios. El éxito del ministro
consiste en haber hecho aquello que Dios le ha encomendado. Eso es el éxito del ministro. Éxito que no le corresponde al ministro, sino que es de Dios, porque el exitoso aquí no es el ministro. El ministro es solamente un vaso, un utensilio, ¿ok? Pero el éxito es de Dios, no del ministro. Amén. Por eso cuando escuchamos por ahí predicaciones o estudios, ¿ok?, en los cuales llevan, por ejemplo, como título, sea un ministro exitoso, eso está completamente fuera de lugar, porque es como querer robarle la gloria, amén, a aquel que nos ha llamado. Voy a poner un ejemplo muy entendible. Okay. Supongamos que una mujer, ¿vale?, va a preparar un guiso y va a poner mucho empeño en que su guiso quede sabroso. ¿Ok? Bien. Ahora, la cazuela puede pensar que el éxito del guiso se debe a ella. Mientras que la cazuela solo ha sido un utensilio. ¿Ok? El éxito es de la persona que ha cocinado ese guiso, no de la cazuela. Amén. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, pero el éxito no es nuestro, el éxito siempre es de Dios. Nosotros no tenemos que buscar ningún éxito en la obra de Dios. Nosotros, porque somos el instrumento. En el momento que el siervo de Dios quiere buscar un éxito, el que sea, se ha apartado completamente de hacer la voluntad de Dios, porque está haciendo su propia voluntad, pero no la de Dios. Amén. ¿Entendemos estas cosas? Gloria a Dios. Bueno, lo que nos dice en esta administración de la gracia, Dios es el que administra esa gracia. Y Dios, en su sabiduría, sabiendo que la iglesia necesita unos conductores espirituales, unos guías espirituales para los hermanos, ha constituido en la iglesia unos llamados específicos. Estos llamados son el apostolado, el ministerio profético, los evangelistas, los pastores y los maestros. Verso 11. ¿Ok? Bien. Como digo siempre, el apostolado que enseña Pablo aquí en el verso 11 es el apostolado que tiene que ver con el trabajo, no con el título. Es decir, todo siervo de Dios, en su ministerio está desarrollando estos 5 llamados. Esos 5 llamados, a veces también los llamamos 5 ministerios. ¿Ok? 5 ministerios. Pero esos 5 ministerios o 5 llamados se pueden desarrollar, y yo digo que se deben desarrollar a lo largo de la carrera de un ministro de Dios. ¿Ok? No es que uno tiene ministerio de apóstol, ¿ok?, y se equipara a los 12. ¿Ok? Como he dicho ya esto desde el principio del estudio de Efesios, ¿ok? Apóstoles hubo 12 y no hay más. ¿Ok? Lo que tenemos ahora es un llamado al apostolado, es decir, al trabajo apostólico, es decir, a realizar el trabajo, amén, que ejercía Pablo. Predicar, levantar iglesias, levantar siervos, guardar la sana doctrina, etcétera, etcétera. Eso es el llamado apostólico. Y eso debe de ser en todos los ministros. Amén. Gloria al Señor. Por supuesto, cuando hablamos de profetas, bien, esto no tiene nada que ver con los profetas
modernos ahora del siglo XXI, que no son más que adivinos, ¿eh? Que quieren de alguna manera, digamos que enriquecerse, ¿eh? Enriquecerse gracias a los incautos que caen en sus redes, ¿ok? Tenga mucho cuidado con ese tipo de ministros, ¿ok? Esa nueva corriente que llaman apostólica y profética. Bien, el ministro de Dios, todo ministro de Dios, ejerce ese llamado profético, que no es otra cosa que traer el mensaje de Dios al pueblo. No es otra cosa. Amén. Bien, pues fíjense que en esta sabiduría de Dios, Dios ha constituido en la iglesia esos ministros, esos llamados que se convierten en ministerios, por supuesto, y que son, como dice en el verso 12, fíjense, esto es muy importante, porque estos llamados de acá, ¿ok?, tienen una labor específica en la iglesia. ¿Cuál es la labor específica? Pues la respuesta la hallamos en el verso 12. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Ok? Es decir, Dios ha constituido estos llamados, ¿para qué? Para perfección de los santos, no es otra cosa. No es para enriquecerse, es para perfección de los santos. Amén. Y eso es importante, amados hermanos, porque la palabra de Dios nos llama a ir siempre de perfección en perfección. Es decir, que el creyente parte de la base de que es imperfecto. Esto es, que no está terminado. Amén. Si pensabas que estabas terminado, siento llevarte a la contraria y siento desilusionarte, pero no estás terminado. Estamos en un proceso de perfección. Y en este proceso de perfección necesitamos, a través de estos llamados, de estos ministerios, amén, enriquecernos. Amén. Que para eso están estos ministerios, para que el creyente se enriquezca de la palabra de Dios y se perfeccione continuamente. Amén. Pero fíjense de que hay algo precioso en el texto 12, un tesoro maravilloso, y es que aunque el creyente está en continua perfección, por Dios ya es llamado santo. Fíjense, quiere decir que Dios ya sabe que somos imperfectos. El creyente debe de ser consciente de que no es perfecto, que es imperfecto, que tiene mucho camino que andar, mucho camino que recorrer, muchas cosas que aprender. Amén. Pero sin embargo, Dios ya lo está llamando santo. Y eso es glorioso. Amén. Porque a pesar de nuestros errores, nuestros fallos, todos tenemos errores, todos tenemos fallos. No hay nadie perfecto. Ni creyentes, ni ministros. ¡Buah! Quizás a muchos les contraríe lo que estoy diciendo, pero es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Nosotros no somos perfectos, estamos caminando cada día para andar en la perfección. Estamos cada día, amén, aprendiendo de Dios para ser perfectos. Estamos poniendo, como dice la palabra de Dios, puestos vuestros ojos en Jesús. Estamos poniendo nuestros ojos en Jesús cada día para ser perfectos. La medida de la perfección es Cristo, es lo que nos va a decir un poquito más abajo la palabra, ¿ok? La medida de la perfección es Cristo. Y yo tengo que poner mi mirada en aquel que es perfecto. Amén. No hay hombre perfecto en la tierra, no hay ministro perfecto en la tierra. El único perfecto es Cristo. Que para Él sea la gloria, la honra, alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Pues nos dice que estos ministerios han sido colocados en la Iglesia con la intención de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra, obrar, trabajar. No es título, es obra. Pongo un ejemplo. Entra una persona a un restaurante, ¿ok? Y esa persona, cuando entra al restaurante, sería ridículo que diría, por ejemplo, pues yo soy bombero, por ejemplo. Yo soy carpintero. El camarero nos va a decir, vale, está muy bien, que trabaje usted de carpintero o de bombero, está muy bien, pero aquí los títulos de nada sirven, ¿ok? El camarero lo único que necesita es saber, digamos, su nombre para poder colocarlo en una mesa, ¿ok? Nada más. No, la gente no va diciendo por ahí, hola, ¿qué tal? Soy carpintero, ¿ok? Sino que tiene que presentarse como él, lo que es, ¿ok? Hola, me llamo fulano de tal, me llamo Pedro, Juanito, lo que sea, ¿ok? Hoy día, y es el ridículo más grande, ¿ok? Y yo sé de estos ministros supuestos, entre comillas, ¿ok? De ese ministerio apostólico, profeta, y ir con su grupo a un restaurante o demás, y por favor, mesa para el profeta no sé qué. Por favor, es que eso es ridículo. Eso es ridículo. ¿Ok? Bien. Dicho esto, amados hermanos, si nos fijamos bien en la palabra de Dios, tenemos aquí la palabra obra, que lo podemos poner con un círculo, ¿ok? Dios ha constituido estos llamados para perfeccionar a los santos, pero es para la obra del ministerio, es para obrar en la casa de Dios, es para trabajar en la casa de Dios. Amén. En la casa de Dios, mis amados hermanos, hay que trabajar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La obra tiene que crecer. Amén. Las almas hay que llamarlas, amén, a la iglesia. Hay que trabajar. Debemos esforzarnos. Gloria al Señor. Todo esto es la obra del ministerio. El ministerio, podemos definir el ministerio como el ejercicio del don. Si no se ejercita el don, no hay ministerio. Y solo se queda en un llamado. Amén. Dios es muy caballero. Dios llama. ¿Ok? Uno después debe obedecer a ese llamado. Cuando uno obedece al llamado, ¿ok?, Dios nos da todas las herramientas necesarias para ejercitar ese don. Cuando ejercitamos ese don se convierte en un ministerio. Antes no. Hay que ejercitarlo. Y nos dice que, y terminamos ya este verso 12, nos dice después que es para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, aquí habría mucho para hablar, pero lo vamos a hacer muy cortito. La edificación tiene que ver con varios elementos, con varios conceptos. La edificación tiene que ver primeramente con la base, con los cimientos. No se edifica un edificio, no se edifica una casa sin antes tener buenos cimientos. Y el creyente está llamado a poner unos buenos cimientos en su vida. Nuestro cimiento, nuestro asiento,
Allá donde nosotros podemos descansar confiadamente es Cristo. Es la roca, amén, que es nuestra fortaleza y nuestro apoyo. Es Cristo mismo. Amén. Nosotros estamos edificados también, y nos lo va a recordar la palabra de Dios continuamente, en la doctrina. Tenemos que tener una base. Si no tenemos base, amados hermanos, todo el edificio se cae y todo se hunde. Muchos, ¿cómo decir? Movimientos teológicos, ¿okay? Algunos que han surgido no hace mucho tiempo, ¿okay? Realmente no tienen una base fuerte teológica y, por supuesto, fácilmente podemos derribar todo eso porque no hay base. ¿Okay? Y nosotros justamente estamos llamados a tener una buena base para poder después ser edificados. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El primer concepto que debemos retener es el cimiento. ¿Okay? El segundo es el crecimiento. Una vez que se han puesto los cimientos de una casa, hay que empezar a levantar la casa. Hay que empezar a levantar las paredes, hay que empezar a construir. Eso requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere consagración. Amén. La edificación tiene todos esos conceptos. Amén. Y podemos dar muchos más conceptos, pero vamos a nombrar solamente uno nada más, y es el mantenimiento de ese edificio. Un edificio, fíjense, podemos construir un edificio con buenos cimientos y lo levantamos, ¿ok? Pero déjenlo abandonado 20 o 25 años. ¿Sabe lo que va a ocurrir con ese edificio? Empezará a coger humedad, empezará a resquebrajarse los muros, empezará a deteriorarse el tejado y conforme pasen los años, ese edificio poco a poco se va a ir estropeando. Otro concepto que podemos explicar en este verso es también el mantenimiento que debemos hacer al edificio, es decir, el cuidado que debemos tener con el edificio. Amén. En lo espiritual es el mantenimiento que nosotros tenemos que tener. Ese mantenimiento que hacemos, ¿cómo se desarrolla? Pues muy sencillo. Es la oración, eso lo conocemos. Estos son los rudimentos del Evangelio. La oración, la palabra de Dios, la meditación, la consagración con Dios, el encuentro con los hermanos, porque es importante también. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos va a conservar en Dios. Amén. Bien. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, cuando hablamos de cuerpo, y esto lo vamos a repetir más adelante, porque más adelante también vamos a retomar el mismo tema, ¿ok? La edificación del cuerpo de Cristo. No se olviden, amados hermanos, que somos un solo cuerpo. Ya lo hemos leído la semana pasada. Amén. Somos un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. Amén. Es decir, que todos nosotros, amados hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Dependemos los unos de los otros. Amén. Dependemos los unos de los otros. Yo debo cuidar a mi hermano, porque cuidando a mi hermano, me estoy cuidando a mí al mismo tiempo. Amén. El cuerpo de Cristo es importante. Gloria al Señor. Este concepto es también muy importante. Bueno, vamos a pasar a otro verso. Bien, continuamos solamente el verso 13, ya vamos a parar aquí, ¿ok? La semana siguiente ya continuaremos con todos estos otros versos, ¿ok? Pero hay que hacerlo mejor poco a poco para poder alimentarnos convenientemente. El verso 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Antes he dicho que la medida es Cristo. La medida es Cristo. Es decir, yo tengo que llegar a la perfección, pero ¿cuál es la medida de la perfección? Pues la medida es Cristo. ¿Ok? Pero ahora fíjense. Aquí en el verso 12 nos habla de perfeccionar a los santos. ¿Ok? Tenemos que ir en perfección. ¿Cuándo llega a esa perfección? ¿Ok? ¿Hasta cuándo tenemos que perfeccionarnos? En el verso 13 nos da la respuesta y nos dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Primer punto, podemos decir, de este verso 13. ¿Ok? Retomo de nuevo la pregunta, ¿hasta cuándo tengo que estar en esa perfección? La respuesta del verso 13, hasta que todos lleguemos a esto, a la unidad de la fe. La pregunta, ¿hemos llegado ya a la unidad de la fe? Ahí se queda en el aire. Me parece que nos queda todavía mucho que andar, mucho que recorrer, mucho que trabajar, mucho que consagrarnos con Dios. Amén. Mucho que resolver entre las iglesias, mucho que resolver entre las denominaciones. Amén. Hasta que lleguemos a esa perfección. Todavía, amados hermanos, no hemos alcanzado la perfección. Amén. Pero nos dice en el verso 13 que debemos, por supuesto que vamos a llegar, evidentemente. Claro que sí vamos a llegar. Vamos a llegar hasta que alcancemos la unidad de la fe. Amén. Y después nos habla del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lo conozcamos al Hijo de Dios. Pablo está diciendo, da por entendido, ¿ok? Da como, ¿cómo decir? Pretende explicar de que el creyente todavía no ha llegado a ese conocimiento del Hijo de Dios. No lo conoce. Lo conoce, pero no del todo. Lo conoce solamente un poco. No tiene el conocimiento pleno del Hijo de Dios. ¿Ok? Tiene un conocimiento en parte, pero no todo. ¿Ok? Bien. Entendemos, mis amados hermanos, que el conocimiento total y pleno lo vamos a tener cuando estemos delante de Dios, por supuesto. Pero por ello Pablo insiste en este verso 13 de recordarnos, ¿ok?, que la perfección no la hemos alcanzado, estamos en búsqueda de la unidad de la fe, tenemos que esforzarnos en ello, y que no estamos con ese conocimiento del Hijo de Dios, no lo tenemos todavía. Amén, no lo tenemos. Pero vamos, estamos en ello. Estamos en ello. Gloria a Dios. Amén, estamos en ello. Bien, aquí nos dice la medida, esa medida que antes he dicho, ¿cuál es la medida? ¿Okay? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice, a un varón perfecto. Esta es la medida de Dios. Tenemos que llegar a ser un varón perfecto. ¿Ok? Cuando digo varón, digo varona. ¿Ok? Cuando se dice hombre, se dice mujer. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Hasta la estatura de Cristo. Gloria al Señor. Bueno, esta estatura la vamos a alcanzar. Claro que sí, esa medida la vamos a tener. Eso será en la dimensión de Dios. Todavía aquí estamos con muchas imperfecciones. Estamos con muchas cosas que debemos de mejorar en nuestras vidas cada día. ¿Cómo mejorarnos? ¿Cómo podemos mejorarnos, amados hermanos? Bueno, estamos mejorándonos cada día, escuchando la palabra de Dios, indagando, buscando la palabra de Dios. Nos estamos mejorando. Tenemos que mejorar, por supuesto, nuestra relación con nuestros hermanos. ¿Ok? Limando las asperezas cada día. Debemos de mejorarnos siempre intentando agradar a Dios en todas las cosas. Por supuesto. Amén. Y en ello estamos, amados hermanos. En un camino
de perfección. Amén. Bueno, estas palabras tenía que compartir con todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Amén. Compartiendo estas riquezas espirituales. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Y hasta la semana próxima. Dios los bendiga.